qué puede llegar a ser, ¿te parece? Dale, perfecto. A ver, en primer lugar, se supone que, como ya lo sabemos, es el ancla, va a ser el ancla macroeconómica de Massa. Miremoslo. Lo vemos, vamos a ver cuando estuvo acá qué dijo. De todas maneras, el programa con el fondo, que parece ser el único plan económico en este momento que uno puede vislumbrar, es un plan con cierto grado de, yo diría, de consistencia que permitiría, en principio, que la inflación no se desmadre completamente, porque hay un sendero de baja del déficit, hay un sendero de baja de la expansión monetaria, aunque hay un tema técnico que es un poco engañoso, pero de todas maneras es como, bueno, yo diría que nos permitiría evitar, en la medida que se cumpla o más o menos se cumpla, que iniciativas muy disruptivas y dañinas del kirchnerismo y que el gobierno hace propias pudieran causarnos. Es decir, es como un freno a algo que podría ser mucho peor. Es decir, como que el acuerdo con el fondo, digamos, avala la mediocridad prevaleciente, quizás porque no se puede pedirle otra cosa, peras al olmo, digamos, al gobierno, pero nos evita los peores escenarios, no solo por el default en sí mismo, sino porque por la baja del déficit y por algunas otras cuestiones, uno podría pensar que no va a haber un desquicio importante en la economía argentina y que por lo menos podemos llegar al próximo gobierno, cualquiera sea, en condiciones de no una crisis aguda adicional a lo que hemos venido teniendo. Este es Rubinstein, lo vamos a seguir viendo en pantalla para que tengan y recuerden, esta es una de las intervenciones que hizo en este programa este año, no es la única, y es importante algunas de las cosas que dijo. Habló de mediocridad, hablaba del gobierno, ¿verdad? A ver, básicamente lo que dijo es que el acuerdo con el fondo, que es algo que lo dicen muchos economistas, avala este status quo en el que tenemos para que todo no se desmadre más. Cuando decimos por qué el FMI le aguanta a la Argentina incumplimientos, por qué el FMI sigue aguantando, por qué el FMI firmó un acuerdo con Argentina que sabemos que incluso es mucho más liviano que las reformas que Argentina necesitaría, por esto que acaba de decir Rubinstein. Porque políticamente el FMI sabe que la situación del país es inestable, es lo mediocre, como lo menciona él, es esto lo que hay, pero hay que sostener la institucionalidad. Lo dijo muy claramente María Laura, ¿eh? Muy claramente. Y a ver, esa es la realidad con la que tiene que lidiar él ahora. Es un economista que, a ver, vamos a describirlo, es un economista serio, Rubinstein, ¿verdad? Sí. Están todos tratando, nosotros tenemos la suerte de tenerlo grabado y de haber tenido sus declaraciones. Yo a lo largo del año he hablado muchas veces con él. No tiene pelos en la lengua. Está Julio Bárbaro con nosotros, que no sé si lo conoce, Julio, a Gabriel Rubinstein, pero no tiene pelos en la lengua. Nunca tuvo pelos en la lengua para criticar al kirchnerismo, por ejemplo. Me parece que ingresamos a un espacio de cordura. Es decir, el mero hecho de que haya estado aquí y que tenga... Digo, para mí veníamos en una agonía con Alberto que no sabíamos si llegábamos a las elecciones próximas. Y esa agonía, algunos saltó acá mismo. Carlos Rucaus pedía la renuncia. Digo, eso hubiera sido un golpe institucional feo. Me parece que lo que logramos con Massa es una seguridad de que llegamos a la próxima elección. Y que en muchos temas, hasta en las tarifas, estamos transitando una lógica y una coherencia que nos acerca a, digamos, una política. Salimos de la demencia del izquierdismo de la cámpora, de Cuba, de Venezuela, de Irán, y entramos a otro mundo, ¿no? Bueno, no se fueron los funcionarios de Cristina. Bueno, sí, no se fueron, pero van retrocediendo. No vamos a pedir un cambio total. Pero el hecho de aceptar a Massa y estas políticas implica una pulseada para el lado de la coherencia que uno... Por eso uno lo ve a Rubinstein y dice, con él sí, con otros no. A ver, pero la mayor parte de los economistas, cuando les consultamos sobre algunas cuestiones que está decidiendo Massa, dicen, es más del plan llegar. Claro, llegan, pero lo que está diciendo Julio es que es el plan llegar también. Hay un tema mayor. Él sueña ser candidato. El llegar es el primer paso, pero él va a buscar el plan consolidar. Él va a buscar el éxito desesperadamente. No es alguien que viene a jugarse y retirarse, por lo menos en sus ilusiones. Y esto nos cambia de un Alberto
que el plan era sobrevivir y era la angustia del Alberto, nos la transmitió a todos, ¿o no? Yo no digo, no soy masista, aclaro que no tengo nada que ver con Pero eso. Julio, ahora, del plan llegar que menciona María Laura a la realidad hay un camino importante. Hay quienes consideran que hacer algo serio en materia de economía hoy, sin pagar costos políticos que sean, que le vayan en contra electoralmente al que lo hace, ya no hay tiempo. Es decir, lo único que puede hacer el gobierno, y es lo que va a intentar Massa, es poner parches para llegar a iniciar la campaña del año que viene en una situación más tranquila y más normal. Pero de acá al año que viene ya no hay tiempo de hacer un plan de estabilización duro, que tenga costos, lo que necesita Argentina, que tenga costos políticos y que vamos a vivir con parches. Yo creo que el tema costo político, hay cordura en la sociedad. El costo político, por ejemplo, subir las tarifas es un costo político. Y lo estamos haciendo porque lo hace Europa, porque es imprescindible, lo haría este partido, el que venga, el otro. Todos tenemos claro que no se puede subsidiar al infinito. A Y ver, dar ese paso es un... Lo que estamos viendo y lo que estamos compartiendo es que la idea de que Alberto termine su mandato de un modo orgánico y lógico es la que lleva más adelante. La que lleva más, No y mucho también más. la oposición. La Argentina, como estructura política, prefirió armonizar y dejar el gesto Massa. Todo, porque la oposición jugó mucho acá. Dejó el petardismo. La clase política argentina es capaz de soportar un presidente débil. Esto es realmente un gesto de madurez y lo tenemos que asumir como tal. Lo otro, la caída de Alberto, la obligación a la renuncia, era un trauma, lo evitamos. Es importante y lo evitamos todo, ¿eh? No es que lo evitó Massa, lo evitó la sociedad. Mientras tanto estamos siguiendo de cerca los mercados, Rubén con su telefonito viendo todas las cotizaciones, hablando con los dueños de las cuevas, supongo. ¿Cómo está? ¿Está tranquilo, Rubén? Contanos. No me hagas entrar en delito, no me hagas cometer delitos. A ver, el Blue llegó a subir hoy a 2.94, por eso hoy está muy bien en el graph, retrocede un peso, está en este momento a 2.93. La realidad es esta. Nadie apostó nada todavía a darle una carta de confianza a lo que está haciendo Massa. Y esa es la realidad. Lo que sí hay es, fíjate, 2.93, volvió a subir 3 pesos hoy. Es un mercado que también en los bonos está haciendo lo mismo. Está ahí. Los bonos bajan un poco, después suben, se ponen neutros. Nadie está apostando a recomprar activos argentinos. Nadie está apostando a decir, vendamos dólares ahora porque va a bajar, porque esto viene bien. Hay mucha cautela con relación a lo que está haciendo Massa. Y esto es lo que se está viendo en los números. Ahora, Rubén, él expresa un sector del empresariado, no de los universitarios revolucionarios. En ese cambio... ¿Estás hablando de Massa? Sí. Expresa un sector... Sí, del los que fueron a empresariado. su jura eran empresarios. O sea, si fracasa o no es otra cosa, pero no es la izquierda universitaria que viene a plantear la economía. Es un sector... No, está claro. Es un sector empresario que podemos coincidir o no, pero que tiene una relación con la realidad muy distinta a la que tenían los otros. Es un grupo de Pero como empresarios. hay mucha Es un grupo de expectativa. Pero, está bien, pero un sector de empresarios para el kirchnerismo es un milagro, Rubén. Vamos a aclarar con quién. Julio, Sí. hay mucha expectativa en la gente, hay expectativa y lo que tenemos miedo siempre son de las bombas de Eso humo. es cierto. Por eso Eso la es cierto. pregunta, si estamos hablando de un plan llegar o de algo más importante, porque la gente tiene expectativa y después se enoja cada vez más con la dirigencia cuando se frustra, ¿no? Nosotros también nos frutamos. No, yo digo, no apuesto a Massa como persona, no estoy con él. Ahora, los datos que han pasado en relación a lo que se esperaba de Alberto son de lo mejor que yo hubiera buscado y elegido. Digo, en ese sentido, el Rubinstein, que haya estado acá y hoy tenga un cargo importante, demuestra una amplitud de diálogo y de pensamiento
que los otros no tenían. Por supuesto, pero ¿saben qué? ¿Es el plan llegar o es un poco más? ¿Habrá algunas medidas de esas que la gente está esperando o esto se trata simplemente de un ajuste y una figura política que no estuvo tan desgastada estos años y que empieza a agarrar el timón, pero que en realidad lo que quiere es que Alberto Fernández llegue? Mientras tanto, en los países reales están de otro modo. Les vamos a contar ahora qué pasa en Estados Unidos. Enseguida se los vamos a contar. ¿Qué pasa en Estados Unidos con la inflación y con desempleo? Sin embargo, ellos funcionan y crecen. Enseguida se los contamos. Vamos a ver qué está haciendo ahora Alberto Fernández. Está hablando el presidente y está justamente con Sergio Massa en la inauguración de un tren. A ver. Patriotas, hombres, mujeres, que se plantean, bueno, finalmente en la política todo es lo mismo. Y todo va para el mismo lado. Y la verdad es que las cosas no son así. Recién recordaba Omar que el tren 1867. 77 Córdoba-Rosario. 1870 se terminó. 1870. En 1870 se terminó el ramal que unía Rosario y Córdoba. Tardaron 7 años en hacerlo, me contaba. Y había una decisión clara de desarrollar el ferrocarril en el país. Y se desarrolló, como se desarrollaba en otras latitudes del mundo, como se desarrollaba en Europa, como se desarrolló en Estados Unidos. Y fue un medio de transporte tan importante para el desarrollo de los países, tan importante. Vino Perón, y Perón los nacionalizó. Los nacionalizó. Dijo que esos trenes debían estar al servicio del pueblo y debían ser del Estado argentino. Me contaron que en el año 47 nuestra querida Evita iba camino a Córdoba en este tren que pasaba por acá y paró en Cañada de Gómez. Y desde el mismo tren le habló a los que entonces vivían en Cañada de Gómez. Crean que para mí es un recuerdo inmenso y me siento en un lugar histórico privilegiado. Privilegiado. En los años 60, después de Perón, Frondizi, que también tenía una mirada desarrollista de la economía, también apostó al tren y le dio su propio impulso al tren. Y en los años 90 alguien pensó que los trenes estaban de más. Y ahí empezó la pérdida y la desconexión de la Argentina con esas venas que tenía la Argentina, que era esa red que se abría desde el puerto de Buenos Aires hacia el interior del país, tratando de llegar a todos lados. Llegamos con Néstor al gobierno y empezamos a poner en marcha otra vez un plan para que los trenes lleguen a todos los pueblos. Convencidos de lo que objetivamente es el tren, un medio de transporte importantísimo para desarrollar comunidades y para desarrollar la economía. Lo empezamos a hacer. Después Cristina, antes de irse, llamó a una licitación para hacer esto, para unir Cañada de Gómez con Rosario, parando en cada uno de los pueblos. ¿Qué nos pasa cuando escuchamos esto, Julio? Cuando escuchamos al presidente diciendo estas palabras. A mí me irrita, punto. Y a mí me gustó mucho una nota de Jorge Sigal de ayer en La Nación y una de Claudia Peiró de hoy, respondiéndole a Vaca Narvaja, que hace 4 días reivindicó la contraofensiva, que no es un pasado, digamos, ese hecho de reivindicación de la guerrilla era parte de un gobierno que es lo que yo cuestiono, e importa mucho, ¿no? ¿Esto irrita, Rubén? Sí, mucho. El presidente recién acaba de decir, este tema de no poner nombres, la verdad que es muy complicado. El presidente acaba de decir, alguien en la década del 90, que fue la gran tragedia argentina, desactivar todos los ramales de trenes y desarmar toda la estructura logística. Alguien en la década del 90 decidió que no iba a haber más trenes. Él. Porque el presidente trabajaba con Domingo Cavallo en el gobierno de Carlos Menem en ese momento, que fue el que decidió desarmar, ¿se acuerdan ramal que para, ramal que cierra? Fue el que decidió desarmar toda la infraestructura de trenes de la Argentina. Pero que no diga más a alguien, porque él integraba ese y los gobierno. Kirchner apoyaban. Y la familia Kirchner apoyó esa decisión. ¿Se olvida de eso? No sé.
¿Qué es lo que pasa? Está con nosotros Ramiro Castañera, que es economista, pero ¿qué le pasa como ciudadano cuando lo ve al presidente hoy, por ejemplo, hablando de lo que está hablando, que es hablando de un tren y explicándonos un poco la historia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Pareciera que se quedó en el tiempo, ¿no? Argentina es un país en color sepia, en un mundo que ya está a color, obviamente, hablando de si es 4K, 8K, la velocidad de Internet, y nosotros hablamos con la nostalgia de una Argentina que se quedó allá porque no tienen resultados en lo económico, en lo político, en lo social, no queda nada más que recuerdos. De hecho, la Argentina, que es parte del G20, sí, es nada más que consecuencia de una época de una Argentina que ya no existe. ¿No? Es nada más que por el recuerdo. Y un pequeño detalle. ¿Esto el también Teatro es un Colón, recuerdo? ¿Esto que estamos viendo también es un recuerdo? Es como, Sí, claro. a todos nos retrotrae al Sí. pasado, ¿no? No estamos sintiendo que está pasando algo importante, ¿no? Vos fijate que el Teatro Colón, cuando se hizo en Argentina a principios ¿no? En 1909 creo que se inauguró, todavía no hay en el mundo un teatro de esa magnitud. Es el mejor teatro del mundo. Con esa casi. acústica. Con esa acústica. Es decir, Argentina tuvo una potencia, una pujanza, un desarrollo que no lo lograba ningún país de Latinoamérica. Era abismal la diferencia. Y hoy encontramos una Argentina que tiene salarios en dólares similares a Haití. El colapso económico que se generó en los últimos 70 años en Argentina es abismal, producto de haberse... hubo un cambio rotundo en Argentina cuando en el golpe de 1930, si querés, cuando ya las ideas de la libertad, el liberalismo se abandona y se empieza a copiar el fascismo italiano y el corporativismo estatal. ¿Por qué decís 70? Porque justamente es la fecha cuando se hace el quiebre de política económica en se hace en Argentina. el 76. En el 76 yo fui diputado, Sí. había 4% de pobreza y 6.000 millones de dólares de deuda. Con la NUCE, con Krieger Bacena, un liberal en serio, crecíamos al 7% anual. Entiendo tu opinión, Eso tu es- análisis. Yo te pero digo no, el cambio eso de era malo- así, era un liberal. Sí. O sea, con Krieger Bacena. Y ahí no son 70 años. 70 A años, ver. cuando dice 70 años de que se vota. A ver, más allá de esta discusión de cuándo empezó la debacle de la Argentina, me parece importante que a los dos les genera lo mismo. Ah, no, eso tratando sí, de entender eso desde esta ya, imagen, eso es cierto. este presidente como desdibujado, podemos decir. Sí, desdibujado. Que igual todavía... un poco es quien tiene- deprimido, lo ven con un tono cansino, hablando del pasado, Claro. hablando de lo que decidieron Perón y Evita en relación a los trenes, si no escuché mal. Sí. De Cristina. Hablando, sí, de Cristina, pero no hablando del presente, no hablando de el tiempo que nos toca vivir, ¿no? ¿Te doy un dato del presente? En el presente ese tren corre a 60 kilómetros por hora. Cuando lo fundaron corría a 110 kilómetros por hora. Y yo en te el voy a dar otro 1900. dato. Ese Así- es el presente de la Argentina. Se habla de las cuestiones de los trenes de los 90. En este momento Argentina está desarmando todo el sistema aerocomercial. Se fueron 16 empresas de Argentina. eso es cierto. 16 Eso es empresas de Argentina. O sea que ya no tenía, si querés en ese momento dijeron, bueno, ya no necesitamos los trenes porque vamos a hacer ruta y aviones. Bueno, ahora no tenemos ni los trenes ni los aviones y la ruta nos invierte ya hace una década. Aerolíneas es un error, punto. En eso Aerolíneas hay que coincidimos cerrarla, es un nido... todos. Es un error, no tiene nada que ver con el Un ferrocarril. nido de Aerolíneas sindicalistas es y un genera error. un déficit Ya, de... cierto. A ver. Son temas distintos. Estamos sintiendo todos, aunque pensamos distinto, ustedes escucharon, Julio Bárbaro dice que la responsabilidad de la debacle empieza en el golpe del 76. Ramiro Castañera ve que en el 30 empezó el cambio en la Argentina para mal. Ahora, fíjense, estamos sintiendo todos que este presente que está inaugurando supuestamente el presidente está hablando del pasado. Nos decía Carlos Melconian el año pasado, decía y sigue diciendo, estamos viendo del stock, no estamos generando cosas nuevas, estamos viviendo del stock. Y a mí me interesa mostrarles que hay otro escenario, que hay otra posibilidad. Mariana trae ahora, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Estados Unidos está complicado. Mientras vemos lo que pasa en la Argentina, hablemos de que Estados Unidos está complicado porque tiene desempleo, porque tiene inflación. Sin embargo, Mariana, contanos. Bueno, mira, sorprende un informe justamente de empleo en Estados Unidos y abre los ojos porque el temor es la recesión, ¿no? El temor, lo que viene es la recesión. Se está hablando de
una recesión en este año y en el que viene muy fuerte, tanto en Europa como en Estados Unidos. Sin embargo, llega a una tasa de desempleo con este último informe de 3,5%, la más baja desde 1969. En julio, Estados Unidos tomó 529.000 trabajadores nuevos. Los empresarios, los empleadores les están dando a los estadounidenses más horas de trabajo, les están aumentando a buen ritmo sus salarios. Esto igual, de todas maneras, presiona muchísimo sobre la suba de las tasas de interés que calculan que va a ser más alta en septiembre, ¿no? A ver, Ramiro quiere decir algo sobre esto que acabas de contar. Porque Estados Unidos tiene una tasa de desempleo del mínimo histórico cercano al 3,5. Argentina, si uno suma los desempleados que dice el INDEC, si suma los planes sociales y si suma 1 millón de empleados públicos que se sumaron en la última década, nada más que como no hay crecimiento del sector privado, los meten y los ocultan en el sector público de la misma manera que los ocultan con planes sociales. Si yo sumo los tres, Argentina en este momento tiene récord de desempleo en torno al 30%. Es decir, si yo sumo el desempleo que me dice el INDEC, los planes sociales y todos los empleados públicos se metieron en la última década, Argentina está en récord histórico de desempleo. Ahora, ¿cómo puede ser que eso no se Alfonsín sume también de algún modo legalmente, ¿no? Que no se sume todo, porque en realidad es desempleo. Por supuesto que es desempleo. Es ocultar, lo que hace el populismo. El populismo te oculta la falta y el colapso económico, te lo oculta con gasto público. Ahora, te lo reparte con planes y te lo reparte con empleo público. Yo voté, siendo diputado, 800.000 cajas pan. O sea, que de Alfonsín para acá, nosotros pasamos de 800.000 a ¿cuántos millones? Sí, O sea, Pero perdón, además eso era una caja de alimentos, ¿no? Y era una caja de alimentos. A Pero ver. quiero decir, ahí empieza el subsidio. No lo había antes, ¿eh? No. Hasta el 76 nadie subsidió a nadie. Y había 4% de A ver, desempleo. seguimos hablando del pasado, Julio. No, pero porque importa para el análisis ¿Cuándo presente. empezó? Una caja de alimentos no creo que sea Por posible eso, comparar por eso, con digo, un subsidio de desempleo. yo voté 800.000 cajas pan y hoy ¿cuántos millones hay? O sea, quiero decir, la decadencia tiene una razón Sí, de hoy, ser. hoy se reparten más o menos 20 millones de cheques entre agua, Plan Trabajar, O sea, hay un tarjeta sistema alimentar. que se destruye a sí mismo. Argentina cambió la cultura del trabajo por la cultura del plan. Firmado, estamos de acuerdo. Ahora, mientras tanto, lo que es muy vino, cubano eso, ¿eh? Lo que vino a traer... Argentina se está Sí, cubanizando sí, con eso. sí. Es Disculpen todos. la manera Espera, de cubanizar la Argentina. Espera, Ramiro, que más allá de tu opinión hay un dato. Los datos son los más importantes. Lo que viene a traer Ramiro es, a ver, hay un desempleo que no es el que dice el INDEC, Rubén. Hay un desempleo mucho más importante y más profundo, que está un poquito enmascarado. ¿Por qué? Porque estamos hablando del desempleo en los Estados Unidos. Nos decía Mariana, ¿cuánto decías que hay? Bajó al 3,5%, 528.000 puestos de trabajo nuevos solo en julio. Este dato es clave. ¿Por qué? Porque más de una vez el presidente, que nos habla del pasado todo el tiempo, como muchos otros dirigentes, pero el presidente que nos trae el pasado como si fuera presente. A ver, no tenemos nada, pero Perón y Evita hicieron. Habla de desempleo, de inflación, de problemas en el primer mundo, de la guerra de Ucrania. Estados Unidos tiene problemas, pero fíjense, estamos hablando de 3, algo de desempleo, cuando lo que nos trae Ramiro no son las cifras del INDEC, exactamente cuáles son, Ramiro, 30. aproximadamente. No, el número cuando la cifra sumás del todo INDEC es terminás menos en del 10, ¿no? Es menos de 10. Menos del ¿no? 10. No es la cifra del INDEC, sino que hay que sumarle también, por lo menos los planes sociales, estamos todos de acuerdo, algunos no van a estar de acuerdo en sumarle los empleos públicos y llegar a un 30. El pero de todos exceso modos de no lo empleo es. público, no todo el empleo, obviamente, no todo el empleo público Un va a ser. dato, Es el que se tapó por la falta de crecimiento. Sí, sí. La gente se te pone en el municipio y te dicen, no hay trabajo. Bueno, dale, vení que te sumate el otro a la día, planta. en el discurso, congeló el empleo público, cosa que hacía tiempo que no se Pero hablaba. primero tiene de que eso. reconocer que metió 1 millón de No, empleos. más O bien, sea, no son- sirve eso. No sirve. O sea, No, a los 15 minutos se están por ir, les queda un año de gobierno, después de Perdón, estar 20 no. años y me dicen que ahora Está bien, está bien. no se suma más nadie. Pero, perdón, hay No un sirve. día, yo hace 20 años que digo hay que congelar el empleo público. 20 años que lo digo en todos lados. Eso es un dato que el día que lo hagamos tiene que ser para siempre. Julio. Ponernos de acuerdo todos los partidos que no hay un solo nombramiento Estamos de empleado acuerdo. público nunca más. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, lo que dice Ramiro también hay que tenerlo en cuenta. Estuvieron gobernando, Ah, están no, gobernando desde hace más de 2 años y medio. Entra un Son montón de gente a la indefendibles, planta está bien. y ahora dicen no, restringimos el No, empleo y público. además te pongo un dato más cercano que Ramiro lo debe haber visto.
esta decisión ya la tomó Silvina Batakis Sí. y los periodistas empezamos a leer el boletín oficial todos los días Todavía más y por gente. excepción entre 300 y 400 personas seguían entrando todos los días. Entonces, ¿por qué yo voy a creer ahora Tenés razón. que por la vez número, en 20 años, igual la vez número 25, vuelven a decir lo mismo, se va a cumplir si nunca se cumplió? A ver, como dejar de ¿qué fumar, estamos ¿viste? La haciendo? semana que viene. Claro, ¿Qué sí. estamos haciendo en este momento? Lo vimos a Alberto Fernández, no sé si sigue habiendo imágenes o imágenes de hace 5 minutos o del... mostremos las imágenes de Alberto Fernández antes, hace un ratito, cuando estaba inaugurando un tren y a todos nos traía el pasado. Un tren que debiera haberse inaugurado hace bastante tiempo, de un tramo corto y tampoco a un kilometraje de primer mundo ni siquiera, que ¿no? existió y Muy andaba bien. mucho más rápido cuando lo habían creado. Y estamos mostrando que esto no es el presente, y no es el presente en el mundo, y no es el presente que debiera tener la Argentina. Fíjense lo que les vamos a contar ahora con Mariana. ¿Qué pasa con Mercado Libre? Digamos, hay otro país. Hay otro país y hay otro país que puede crecer. ¿Qué está pasando ahora con Mercado Libre? Que es una empresa de un argentino y es argentina. Contanos, Mariana. Bueno, mira, se disparó, presentó su balance, crece a números increíbles Mercado Libre, que no está más en la Argentina. Bueno, está pero no está, digo. Está pero no está. Está pero no está, ¿no? 15% subió la acción de Mercado Libre en Wall Street en Nueva York. 15%. ¿Cuáles son sus ganancias? 2.600 millones de dólares. Eso es una de las empresas más importantes, la más importante de la Argentina, a la que su dueño, su director, su creador, tuvo que irse, se fue a vivir a Uruguay. Y sin embargo, hizo crecer esta empresa de una manera abismal, ¿no? Esta empresa donde se vende vía internet todo lo que usted quiere comprar. Es esa. Esto también es industria argentina y sin embargo no es lo que está siendo, digamos, incentivado, no es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo con este gobierno es otra cosa. A ver, Mercado Libre es otra de las tantas empresas argentinas que cuando empiezan a sumar, ¿no? Empiezan a crecer, tienen que tomar la decisión de irse porque la política le expropia el negocio directamente. Le expropia el negocio, o vía con impuestos y directamente como a Walmart, que también se fue. O sea, acá vemos que Walmart se va, Mercado Libre se va, las empresas agrocomerciales se van. Es decir, este modelo económico echa a los extranjeros y echa a los argentinos. Si los padres no quieren ver a los hijos que se van de Argentina, tienen que dejar que la globalización entre a la Argentina, porque si no los pibes se van a ir a buscar la globalización. El modelo anacrónico que nos está mostrando el presidente con los ferrocarriles y casi llorando sobre las vías, es el modelo que llora sobre un pasado que no existe más. Perdón, y los pibes están mirando, diciendo, pero pará, ¿cómo puede ser que en Estados Unidos, un país libre, el salario promedio son $4.000, el salario mínimo son casi $2.000, y yo en Argentina, un médico no gana $500, Perdón. un secundario completo no gana $300, detalle- y un jubilado no gana $150. Un detalle importante. Se está cubanizando la Argentina. No hay crédito bancario. Yo tengo 80 años. A los 40 tenía $150.000 de crédito. Hoy el banco no da crédito. ¿Por qué no da? Una ¿Te hiciste no da la pregunta? crédito, ¿Te hiciste la pregunta? La No. pregunta es por una ley de entidades financieras que es absurda. Te cuento, Si querés te cuento discutimos. cómo es. A ver, esperen. Está bien, no importa. Ramiro, tenemos mucho tema. El Estado no lo resolvió Tenemos ni en una este información- gobierno ni en el anterior el crédito. Julio, Entonces no hay perdón, crédito. tenemos una información urgente, nos está llamando el móvil. Ustedes saben que un hombre manejaba alcoholizado una lancha